A mí los deportes siempre me han gustado. No te sé decir desde cuándo, desde que me acuerdo. Es la respuesta más adecuada. Y me acuerdo, pues sí, antes de los 5 años. Antes de los 5 años me gustaba ver los Juegos Olímpicos y me encantaba ver los clavados. Y desde que me acuerdo me gusta el fútbol americano, porque pues, mi papá seguramente para arrullarse ponía la televisión y yo me quedaba perdido viendo los partidos de fútbol americano. Y nunca tuve un problema para entenderle, siendo un deporte tan complejo y con tantas reglas. Nace de mi gusto por los deportes y sí me acuerdo muy bien que hay un momento en el que me empiezo a fijar mucho más en estilos de relato, en conocer y ubicar mejor a los que mejor lo hacían, que fue el Mundial de México 86. Que de hecho el México 86 es donde yo me enamoro del fútbol, ¿no? Intervención de Garcés, todavía Matute Morales, que bien pisó la pelota. Hernández tiene la opción, filtró así, Piñeiro, sale el arquero, nuevo servicio, cabezazo. Juan Francisco Palencia está marcando el primero para Cruz Azul. Al minuto 19 del primer tiempo, Cruz Azul le gana a River Plate 1-0. En la escuela tenía yo facilidad para escribir, para expresarme. Yo gané concursos de oratoria, de poesía, en la universidad, en la UNAM, en la preparatoria, desde la secundaria. Cada vez que había que hacer alguna exposición, pues mis compañeros, no, que vaya Camarena, él puede expresar algo, ¿no? Entonces me di cuenta muy pronto que tenía yo esa facilidad de expresión oral, y me di cuenta también de que mi ortografía era impecable, de que mi sintaxis, mi redacción era fácil, no me costaba mucho trabajo, y que había que perfeccionarla, adiestrarme, ¿no? en una escuela, y por eso estudié yo la carrera. Yo soy universitario, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Puedo presumir que soy periodista de carrera y estoy en los medios prácticamente desde 1980 a la fecha. Engancho izquierdo, conectó la Barbie al momento en el que fallaba su izquierdazo la peleadora de Zambia en un segundo round con un boxeo izquierdista, un boxeo en donde el jab predomina de parte de la mexicana. La historia no se cuenta sola. La misión del cronista deportivo es narrar hazañas deportivas. Ahora es el turno de la nostalgia. Voces del Deporte Mexicano brinda un homenaje a las grandes personalidades de la crónica deportiva. Es momento de recordar a las voces de ayer y hoy. Apasionado fundamentalmente del fútbol. Y en estas condiciones pues tengo que opinar de acuerdo con lo que yo sepa o lo que yo sienta del fútbol. Y creo que el mejor equipo de México, no solo en esta final, sino de todos los equipos, es el Cruz Azul. Ignacio Matus fue el hombre más honesto, más responsable, y se daba todo él en lo que él creía. Si pudiera yo utilizar una palabra para definirlo tanto en lo profesional como en lo personal, te diría que era un tipazo. Él siempre tuvo pasión por el fútbol, él jugaba y bueno, siempre continuó con esa pasión por el fútbol. Y el haberse dedicado al periodismo se dio de manera fortuita, como te comento, porque él de casualidad o por invitación de alguien empezó a participar o colaboró con las Vueltas Ciclistas de la Ciudad de México. Fue invitado a colaborar, a trabajar prácticamente con el diario, iniciando en el archivo fotográfico. Debido a que terminaba muy pronto con su trabajo, empezó a darse sus vueltas por la redacción y fue como él empezó a tener un contacto, así, por así decirlo, con el periodismo. Nacho Matus era un tipo difícil porque él se sabía, el gran cronista de la prensa escrita, y así te trataba hasta que ganabas su confianza. Cuando ya ganabas la confianza de don Nacho, era delicioso platicar con él. Mi tío creció en Paso del Macho, que es de donde vienen todos los aides. Él
platicando con su papá en su momento, le pidió que lo mandara a la Ciudad de México a estudiar carrera. Y ya terminando la carrera, lo que sé es que pues, se le dio la oportunidad en el periódico Excelsior. Y ya cuando tuvo la sección de deportes, de lo que sé que se hizo famoso, por así decirlo, fue que tenía una columna él que se llamaba Temas del Día, donde tocaba todos los deportes populares de en ese entonces, pero le ponía su chispa, le ponía su picardía. Era de mente muy ágil y de pluma muy ponzoñosa. Y entonces ahí, digo, era algo muy novedoso para ese tiempo. Y desde ahí pues solo fue labrando su propio camino. Fue un hombre, por un lado, muy querido y por otro muy odiado. Manuel Seide es quien le pone los ratoncitos verdes a la selección. Bueno, él en una ocasión, en un 8-0 que pierde México contra Inglaterra, él había platicado con don Nacho Treyes y Nacho Treyes le contó cómo iba a estar la alineación y por qué salía de tal forma. Y Seide fue el que le dice, no, está muy bien tu alineación, mires. Y al día siguiente, cuando pierden por goliza, pues lo critica en el periódico donde él escribía en Excelsior y le tira con todo y le dice que él ya sabía de esa alineación y que le ha dicho que era terrible. Entonces Nacho Treyes pues no quería a Manuel Seide por esto, ¿no? Curiosamente fue la primera que transmití, la de 1956, porque me tocó transmitir el juego perfecto de Don Larsen, que no se ha vuelto a repetir, que ha sido el único desde que empezaron las series mundiales. A mi papi le decían el caballero del micrófono, o sea, hasta se me rompe la vocecita, porque era un caballero, ¿no? Yo creo que con todo mundo se llevó bien, pues hacía lo que le gustaba, ¿no? Yo creo que lo que muchos dicen ahora, qué padre que te paguen haciendo lo que te gusta, aunque los dineros no eran los de ahora, pero mi papá hizo lo que le gustaba, ¿no? O sea, era su pasión, estudiaba, estaba muy preparado, nunca eran sus transmisiones espontáneas o inventadas, ¿no? Siempre eran con base en los hechos. Don Lalo Orbañanos no lo conocí, pero lo escuché mucho. Y era un tipo muy preparado. En la prensa escrita, él empieza con la revista Hit, que pues una gran información para todos, y luego llega a ser presidente de la Liga Mexicana de Béisbol. Y su pasión fue la transmisión. Entonces se iba todos los domingos al Parque Delta, luego del Seguro Social, a transmitir. A veces lo acompañábamos y se te caía la baba de ver a mi papá como un gigante en ese mundo. Entonces disfrutó y era muy creativo, muy, muy, muy creativo. Para nosotros la frase de mi papá es, esto no se acaba hasta que se acabe, era de mi papá, que sabemos que ahora que no. O después de los patitos viene el ponche, ¿no? 2 bolas, 2 strikes, 2 outs. Se fue. Todos esos para nosotros, hijas, significaban frases de mi papá. Puso a viajar bastante lejos, pero muy bien, el jardinero central se situó con mucha seguridad y esperando finalmente la pelota, ni siquiera pudieron hacer pisa y corre, y después de un inning primero de mucho respeto, ya el público se alborota en las gradas. Cuando era chiquito estuvieron viviendo en Cuba y a él le empezó a gustar el béisbol porque iba a ver el béisbol de los cubanos. Ajá. Y de ahí le gustó. Él estuvo en la escuela de La Salle y tenía un maestro que luego le decía, maestro, mañana no vengo, no te voy a poner falta, pero me vienes a decir, me haces la reseña del béisbol que vas a ir a ver. Una vez le pregunté que si no, cuando empezó a narrar un juego allá en el Parque del Seguro Social, ¿no te entraron nervios? No, porque a él le apasionaba estar en un juego de béisbol, estar narrando el juego de béisbol. Era un hombre que conocía el béisbol de principio a fin, que vivía en el béisbol, no faltaba los partidos de béisbol en México, iba a las series mundiales, él veía cómo, pero él iba a las series mundiales, tenía mucho archivo
de jugadores del pasado y del presente hasta que él se retiró, se fue. La Serie Mundial es como un recuerdo, las narraba como si las estuviera viviendo en ese momento, con tal exactitud, con tales datos, con tal información, que lo gozaba uno muchísimo, muchísimo lo gozaba. Escribía mucho en el periódico, seguía mucho su columna y sobre todo ahora sus libros que ha dejado, que son con un historial enorme de la pelota caliente, que fue también un hombre muy altruista, una gente envidiable por su conocimiento, su personalidad. Son de esas figuras que no se olvidan. El béisbol era su vida, ¿eh? Olvídese, aquí llegaba a las 4 de la mañana porque algún amigo se encontró con él y llegaron, pero a las 9, córrele, se iba. O sea, él no importaba otra cosa más que el béisbol. El maestro Alameda narraba corridas de toros por radio, corridas de toros por televisión, tenía un programa famosísimo que se llamó Brindis Taurino. El acento hondo en el tiempo y el martinete para cambiarse ahora la muleta de mano hacia la izquierda y provocar el delirio del público. El último día de su vida todavía me dio consejos de trabajo. De hecho, la última llamada que hizo el maestro Alameda en vida, evidentemente, fue con mi hijo. Don Pepe Alameda, que es platicado con gente especialista como Pablo Carrillo, como Beto Murrieta, como Luis Niño de Rivera, y yo mismo platicando con él, ha sido de los personajes más cultos que han pasado por un micrófono de lo que podía ser el deporte y la tauromaquia. Era un hombre incansable, incansable, no paraba. Realmente, pues él escribía a la hora que fuera, ¿no? Como los genios, como los compositores, ¿no? Que de pronto están soñando algo y se despiertan, una frase, la escriben y a lo mejor ya no se vuelven a dormir, ¿no? Él era un bohemio, un genio, la verdad. Yo hablé con él y lo último que me dijo fue, recuerda que eres muy joven y que debes tener cuidado al juzgar a los toreros. El universo de la crónica deportiva mexicana está plagado de estrellas. Apuntemos nuestros oídos hacia una de ellas, Melquiades Sánchez Orozco, un profesional que logró darle voz a uno de los estadios más importantes del mundo. Señoras y señores, en breves momentos, las alineaciones para este importante partido. Mi papá pues empezó trabajando como locutor en la XW, en la XB, en la XQ, sí, y de ahí, pasó a ser locutor del Estadio Azteca cuando se empezó a construir el estadio. Una voz imponente. Cuando conoces a la persona a la que has asociado tantas veces con ese inmueble impactante histórico que es el Estadio Azteca, la voz del Azteca, y la conoces en persona, pues también fue una emoción tremenda que se me enchinó la piel y la tengo muy, muy presente. Bueno, yo empecé el día 15 de junio del año 1966, o sea, unos cuantos días después de la inauguración del monumental Estadio Azteca. Pues mi papá tenía una voz muy especial, ¿no? A pesar de los años, él llegó a cumplir los 90 años, sí, y su voz se escuchaba como si tuviera 40 años, ¿no? Tenía ese timbre de voz, pero tenía una voz muy típica. Eso se hizo como, pues ya algo propio del Estadio Azteca. Se quedó esa voz porque se quedó por siempre, se quedó para siempre y nunca le pidieron que cambiara su estilo. Una gente muy altruista, una gente muy amigable, pero una voz infaltable en el estadio. Daba los cambios de los jugadores, se buscaban a niños perdidos, muchas cosas, pero una voz verdaderamente sensacional, sensacional. Esa parte que tenía de labor social el Canal 5, anunciando a todos los perdidos, y que llegaba a la gente angustiada, llorando, sí, las mamás sobre todo, cuando se les llegaba a perder uno de sus hijos,
sí le angustiaba a mi papá y cuando llegaban a encontrarlos, pues le daba mucho gusto, ¿no? Pues en todos los partidos que fui a narrar al Estadio Azteca, y cuando iba yo al Estadio Azteca siempre lo encontraba porque el palco de transmisiones está precisamente junto al palco del sonido local. Y ya luego en broma en el Estadio Azteca, pues llegó a decir al niño Eduardo Camarena, se le espera en la puerta número 1, ¿no? Entonces, una persona formidable. A la niña María Luisa González, la esperan sus familiares en el túnel número 30. El Perraco es una voz histórica en la televisión, en el deporte mexicano, sin duda. Jamás llegó a faltar porque se sintiera enfermo, nunca en la vida.